Sembramos futuro. Muy buenos días. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al primer Encuentro Nacional de Autoridades de Instituciones Educativas con oferta de bachillerato técnico. Saludamos a quienes nos acompañan en esta mañana. Tamara Espinosa, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva. Sembramos Paulina futuro. Cadena, directora nacional de Bachillerato. Autoridades nacionales y zonales del Ministerio de Educación. Ponentes invitados. Asesores y auditores educativos. Autoridades de las instituciones educativas. Directores del área de educación técnica. Gracias por estar conectados. Escuchemos las palabras de bienvenida a cargo de la subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva, Tamara Espinosa. Muy buenos días con todos y todas. Quisiera primero agradecer a todos y a todas, especialmente a todos los niveles desconcentrados del Ministerio de Educación, como son nuestras autoridades, docentes, asesores, auditores, al equipo de Paulina Cadena, también de la Dirección Nacional de Bachillerato, en general a todo el público, así especialmente a nuestros panelistas que van a contribuir en toda esta semana, estas jornadas tan interesantes. Bienvenidos entonces al primer Encuentro Nacional de Autoridades de Instituciones Educativas con oferta de bachillerato técnico, fiscales, fiscomisionales y particulares de todo el país. El Ministerio de Educación busca posicionar la educación técnica como una política enfocada en los jóvenes para fortalecer su incorporación al mundo del trabajo, continuidad de educación técnica en estrecha vinculación con el sector productivo y las prioridades nacionales. Y en este contexto, el Ministerio de Educación ha establecido la estrategia de fortalecimiento de la educación técnica que busca elevar la calidad de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes de este nivel. La implementación de la estrategia para el fortalecimiento de la educación técnica 2030 tiene el propósito de mejorar la calidad y pertinencia de la oferta formativa técnico y basada en 4 ejes. Estos son trayectoria técnica estudiantil, fortalecimiento institucional para la educación técnica, oferta pertinente y vinculación con el sector productivo y social. Con referencia al eje de fortalecimiento institucional, la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, a través de la Dirección Nacional de Bachillerato, busca actualizar los conocimientos y competencias de las autoridades y docentes en temas de vanguardia para desarrollar sus técnicas pedagógicas con la integración de las tecnologías de la información y comunicación con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio de nuestros estudiantes. Finalmente, quiero dar la bienvenida a todos ustedes y agradecer de manera especial a todos los ponentes que van a estar presentes a lo largo de estos 5 días de capacitación. La implementación de la estrategia de fortalecimiento de la educación técnica nos permitirá, sin duda, continuar trabajando, impulsando a la educación técnica de la mano del sector productivo y social, como una oportunidad de contribuir al desarrollo económico y social del país, generando jóvenes cualificados para el mundo del trabajo y para el emprendimiento, junto con quién, con la guía, con el asesoramiento, con las orientaciones de las autoridades y docentes que van a contar con mayores conocimientos y competencias actualizadas. Esperando de esta manera que tengan una excelente jornada, damos por inaugurado el primer Encuentro Nacional de Autoridades de Instituciones Educativas con oferta de bachillerato técnico. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Y con sus palabras declaramos inaugurado este encuentro. Solicitamos al público mantenerse conectado para iniciar el bloque de las ponencias magistrales. Además, les recordamos también que al finalizar cada ponencia, nuestros invitados contarán con el tiempo adicional de 15 minutos para responder a sus inquietudes, por lo que les invitamos a plantear su pregunta en el muro de Facebook con el nombre del panelista y deben estar enfocadas en la temática de este conversatorio. El objetivo de este encuentro es actualizar y fortalecer los conocimientos y competencias de las autoridades de las instituciones educativas con oferta de bachillerato técnico, facilitando la gestión y optimizando los recursos durante el periodo de la emergencia sanitaria. Escuchemos a nuestro primer invitado, Segundo Toledo, rector de la Unidad Educativa 26 de Febrero, es del Cantón Paute, quien abordará el tema de proyectos para el área técnica. Segundo, lo escuchamos.
Y mil gracias a todos ustedes. No sé si estamos con la ponencia, con la proyección tal vez. La podemos ver. Continúe. Gracias. Un agradecimiento cordial a todos ustedes. Mil gracias por estar presentes. Nos dicen que están más de 5.000 asistentes, que es muy bueno, es excelente para los que queremos educación técnica, los que amamos esta parte de educación. Es un honor, es un gusto poder estar acá y naturalmente con ese número de asistentes. Vamos a trabajar en esta primera ponencia con proyectos para el área técnica y enfocar especialmente en lo que es el FCT, la formación en centros de trabajo. Lo hemos puesto a modo de película la primera parte, ¿no? Porque lo que voy a contarles es lo que está pasando con FCT y cuál es la propuesta que lo venimos trabajando. Y lo digo, venimos trabajando porque este es un trabajo de algunos compañeros de los distintos establecimientos de Costa, Sierra, Oriente, y naturalmente con el apoyo y con el trabajo grande del Ministerio de Educación, a quienes debemos darles nuevamente un agradecimiento muy, muy sincero por todo este tiempo que dedican a buscar los nuevos proyectos. Entonces, le pongo título a la película Proyectos para el Área Técnica FCT, grabación en curso, porque esto va grabado, luego será transmitido o irá también a todos ustedes, se les enviará el material. Y gracias por su colaboración. ¿En qué sentido? Todo este tipo de charlas va a requerir su colaboración porque necesitamos conocer qué es lo que piensan ustedes, qué es lo que dicen, qué es lo que proponen, que es la parte más interesante, porque decir y no proponer no nos lleva a nada. En cada una de sus intervenciones, si tienen alguna sugerencia, díganle, esto queremos y esta es nuestra propuesta. Así es que por eso les ponemos gracias por su colaboración. Parte 1, que es el FCT, todos conocemos, es formación en centros de trabajo y cuenta la historia que, ¿por qué le ponemos esto? Cuenta la historia que, porque dentro de nuestro distrito, al igual que algunos distritos más, entiendo que esta no será general para todo el país, sin embargo, tenemos algunos problemas con lo que es FCT y la propuesta que vamos a darles este momento es lo que nosotros pensamos puede ser una gran solución para llevar adelante todo este trabajo. Así es que la parte 1 del FCT es consiguiendo un lugar para la FCT, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? Y por eso es la parte del gráfico. La parte de conseguir un lugar posiblemente sea una de las partes más difíciles. Y les voy a decir por qué después, ¿no? Luego van a tener el momento que encontramos a alguien que nos dé lugar para la práctica de nuestros estudiantes. Tenemos que llegar a un acuerdo, como bien dice la parte reglamentaria, y luego él o la estudiante en su primer día de trabajo tiene una incógnita en su frente porque llega con esta incertidumbre. ¿Qué voy a hacer este día? ¿Qué trabajo me van a dar? ¿Me van a poner una oficina? ¿En dónde me van a poner? Eso ya para nosotros como Distrito 6, porque este es un trabajo también con toda la zona 6 de educación, por eso agradezco también a todos nuestros asesores, auditores y toda la gente que está detrás, vamos buscando qué solución le damos. Eso es lo que normalmente nos pasa. Sin embargo, en el acto 2 tenemos los problemas que encontramos en los cantones pequeños y de lo que hemos ido conversando también con los colegios de Guayaquil, etcétera, de Quito. También ellos tienen este tipo de problemas a los que queremos dar solución. Entonces, como primero hemos encontrado que es difícil encontrar entidades receptoras. No todos están dispuestos a dar espacio a nuestros estudiantes, ¿no? Son pocos los lugares donde que están prestos a colaborarnos en este sentido. Luego, las instituciones receptoras no siempre cuentan con la infraestructura o equipamiento necesario para que él o la estudiante ponga en práctica lo aprendido en talleres o aulas. No sé si es el caso de ustedes. Nosotros en nuestro distrito tenemos 4 cantones, pero el gran problema es que las fábricas a veces son muy pequeñas, incluso algunas son artesanales, y con un taller artesanal no podemos hacer mucho. Ahora,
Si consiguiésemos al menos un taller artesanal, estaría solucionado el problema, pero a veces no podemos encontrar ni un taller artesanal y nuestros estudiantes tienen que trasladarse 60, 70 kilómetros para Cuenca, donde que a lo mejor ahí sí puedan darles cabida. Ese ya es un problema grande. Con suerte, en ocasiones hemos conseguido a alguien que de alguna manera les vaya ayudando. Pero eso no es de todos los años, eso no es lo que vamos encontrando y a esto queremos dar solución. Si es el caso de ustedes, mejor todavía porque van a engancharse con la propuesta nuestra. Luego tenemos que los estudiantes no siempre realizan actividades relacionadas con la figura profesional. Cuando tenemos talleres artesanales especialmente, los estudiantes están destinados a hacer otra cosa, ¿no? Lo que les importa a ellos es tenerles ocupados posiblemente todo el día o en ocasiones no les dan ninguna actividad. Hemos tenido casos, cuando estuvimos con la parte agropecuaria, con la parte agrícola, donde que encontramos a nuestros estudiantes incluso cargando los sacos de abono, cargando los sacos de semillas, y eso sí es útil para él también, pero no es lo que ellos van a practicar dentro de los centros de trabajo. Entonces, también eso se vuelve ya un problema. Luego, el tutor durante este periodo en ocasiones solo realiza actividades de control y llenado de fichas, que está bien porque así lo dice la parte reglamentaria. Sin embargo, nosotros a todo esto y algunas otras cosas más que ustedes tendrán, queremos dar una solución. Es por eso que estamos realizando esta propuesta. ¿Cuál es la propuesta, no? La propuesta es implementación del módulo de formación en centros de trabajo, las FCTs, para el bachillerato técnico aplicando un proyecto innovador. Ahora, tenemos dos cosas acá nuevas. Primero la parte del proyecto y luego la parte que tiene que tener innovación. La parte del proyecto porque en el mundo todo es proyectos. Sin embargo, en las instituciones educativas todavía no logramos conectar a todos dentro de lo que tiene que ser un proyecto, dentro de lo que debe tener un proyecto. En este momento, cada uno de ustedes debe tener un proyecto, ¿no es cierto? Yo entiendo que como estamos autoridades y están también asesores, están docentes, ¿cuál es el proyecto que este rato están llevando a cabo? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Qué proyectos tienen para de aquí a 4 meses a 1 año? ¿Cuál es su proyecto con el área técnica? Si lo tienen, excelente, que muchísimos lo tienen. Si no tienen, ahí está ya una primera parte de innovación para ustedes. Siempre, siempre debemos trabajar con proyectos, especialmente cuando se refiere a las áreas técnicas. Debemos tener proyectos. Entonces, FCT, en esta propuesta, empieza con un proyecto. Y la otra parte, la parte innovadora. A veces escuchamos poéticamente que estamos yendo bien en innovación, que estamos yendo bien en emprendimiento, pero cuando a veces entro a buscar los países de Latinoamérica más innovadores, más emprendedores, a veces no estamos en los primeros sitiales. Es por eso que debemos ir luchando, ¿no? Y luego abajo tenemos para que no nos asombren los nuevos tiempos. Esta parte es importantísima. Los nuevos tiempos que nos vienen y luego vamos a ir viendo, analizando el porqué de esto. Es evidente que el mundo no volverá a ser el mismo. Y si el mundo no va a volver a ser el mismo por todo este tipo de cuestiones que estamos pasando, por la pandemia, porque se ha perdido empleos, porque los estudiantes han abandonado en algunos casos el sistema educativo. Para todo eso deben haber nuevas propuestas. Debemos estar con nuevas soluciones. Y es por eso que nuevamente cobra fuerza la parte de esta propuesta, ¿no? Ahora, tenemos que la propuesta parte de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad básica que lo tenemos acá? La necesidad básica es buscar que los estudiantes realicen sus FCTs, pero de acuerdo a la figura profesional y al eje C, ¿no es cierto? Esa es la parte básica, que los estudiantes practiquen en lo que durante los 3 años del bachillerato han venido preparándose, no en otra cosa, y al menos que tengan en donde practicar. Además, busca un acercamiento con municipios, con GAD parroquiales, con distritos, con instituciones educativas, con ONGs, con centros de ayuda social, etc. ¿En qué sentido?
Les vamos a indicar en la parte después de un momento a qué se refiere esto, pero lo que buscamos es tener un proyecto, armar un proyecto innovador y buscar a las entidades. Ejemplo, si vamos a un municipio, deberíamos tener un proyecto innovador que podemos decir, señores del municipio, nosotros podemos hacer este trabajo como institución, como área técnica de tal institución, y queremos proponerles, yo no sé, el arreglo del parque. Esto es nuestra propuesta, pero esto le va a costar esta cantidad de dinero, que es mucho más barato de lo que ustedes pueden pagar tal vez a alguna empresa, pero nosotros lo podemos hacer. Luego les vamos a decir cómo vamos a hacer con la parte de pago, ¿no? Porque dirán, ¿y cómo nos metemos en cuestiones de dinero que después nos trae problemas? Entonces, tenemos ya un acercamiento con municipios. Si vamos y buscamos como grupo, como colegio, como institución, como estudiante, y vamos a los GAT parroquiales. ¿Qué necesita un GAT parroquial? Buscamos la necesidad del GAT parroquial y les proponemos. Si soy de informática, ¿qué tal, señores del GAT parroquial? Esta es nuestra propuesta como estudiantes. Queremos hacer, yo no sé, un programa informático para alguna situación o para lo que vayan a requerir. Si vamos a los distritos, mejor todavía, ¿no? Todos los distritos reciben a diario propuestas o requerimientos de las distintas instituciones educativas, que se me han dañado las puertas, que el sistema eléctrico está mal, etc. El distrito tiene muchas necesidades. Y si eso lo pasa a los colegios técnicos, ya tendremos alguna solución para nuestros estudiantes. El colegio técnico también puede ir al revés, ¿no es cierto? Decir, mire, señor director distrital, hemos detectado que tal institución, las instalaciones eléctricas están en pésimo estado. Nosotros podemos arreglar todo, pero requerimos a lo mejor la parte de materiales o requerimos que usted nos compre algunas herramientas y con eso poder desarrollar. Pero esas herramientas ya quedan para el colegio, ¿no es cierto? De igual manera, instituciones educativas. ¿Cómo vamos engranando esto con las propias instituciones educativas? Y aquí hay la parte de un avance que después vendrá del proyecto, es cómo ayudarnos entre instituciones educativas. ¿Por qué? Hay instituciones educativas equipadas, pero al 100% y que da mucha envidia ver todo el equipamiento que tiene, y hay otras que no lo tienen. Es parte también de un proyecto que lo pueden hacer las instituciones educativas que tienen mucha implementación, ¿no es cierto? Van ayudando, y ese puede ser un proyecto donde que se mezclen el colegio del un lado con el colegio del otro lado y los profesores compartan esas prácticas y damos utilidad a la gran ventaja que tienen esas instituciones educativas. Les comento que nosotros teníamos anteriormente en la otra institución 18 colegios que practicaban con nosotros y 8 universidades. Entonces, es por eso que cada cosa que les vamos diciendo, que les vamos indicando, son cosas que ya lo hemos probado y hemos visto que da resultado. Luego también en partes de centros de ayuda social. ¿Qué quiere decir centros de ayuda social? Yo no sé, asilo de ancianos, etcétera. ¿Dónde que podemos también llegar? Es solo algunas partes o algunas ideas que les vamos dando donde puede entrar este proyecto que ustedes podrían elaborar con los estudiantes. ¿Y cuáles son las actividades de cada uno de ustedes, no? Ejemplo, director del área técnica. Acá le estoy poniendo solo tal vez la principal, pero dentro del formato que vamos trabajando, ustedes tienen más o menos 8 o 10 actividades que lo va realizando el director del área técnica. Dice, en colaboración con el docente, tutor y estudiante al inicio del año lectivo, elaboran un diagnóstico y proyecto de intervención que incluye investigación, propuesta innovadora a ser aplicada en la entidad receptora. Esto lo vamos a ver un poquito con más detalle después. Pero entonces, el director del área técnica tendrá 3 horas a la semana solo para dedicarse al proyecto. ¿Qué quiere decir estas 3 horas? En estas 3 horas él puede recibir las propuestas de los estudiantes o puede estar recibiendo las propuestas del docente tutor o puede también él empezar a buscar qué puede ofrecer a la sociedad. Puede estar 3 horas pensando, ¿no? Voy a pensar, voy a darme una vuelta por mi cantón, por mi parroquia, voy a darme una vuelta por algún lado buscando qué hacer o qué puede entrar dentro de este proyecto. Estas son las 3 horas que ellos tienen. Y luego empiezan a conversar con los demás compañeros, empiezan a conversar con la gente que le rodea, empiezan a conversar también con las autoridades que juegan un papel primordial. Luego vamos a darles con más detalle esto. Igual el docente tutor ya no solo será el que
cuando tiene la parte de acompañamiento a los estudiantes en los tiempos de FCT, llega y pregunta y cómo está y qué actividad está realizando, etcétera, y firma un papel. No, él juega un papel importante. Él también empieza ya a armar, juntamente con el director del área técnica, ven la problemática y empiezan a armar el proyecto. Después les voy a explicar cómo es la parte esta de empezar a armar un proyecto, que no es una cosa difícil, es de lo más sencillo, ¿no es cierto? Pero tenemos ya un trabajo diferente, como lo van viendo ustedes, un trabajo diferente del tutor y también del jefe de área. Son trabajos diferentes. Tienen que empezar a trabajar armando proyectos. No se olvide que un profesor técnico, si no tiene un proyecto para trabajar dentro de la institución, dentro de la materia que a él le toca, dentro de, yo no sé, del primero, segundo, tercer año, realmente no está en nada. No se requiere docentes del área técnica que solo lleguen al aula y busquen un libro y empiecen a sacar de ahí algún tema para darles a los estudiantes. No nos sirve ese tipo de docente. El tipo de docente que se necesita para educación técnica es un docente que llegue al aula, pero ya con su proyecto. ¿Qué está proyectado para ese mes? ¿Qué van a hacer en ese trimestre? ¿Qué es lo que van a producir? ¿Cuánto van a ganar de dinero? Caso contrario, para el estudiante no se le ve atractiva la figura profesional. Entonces, acá ya vemos dos diferencias en esta nueva propuesta. En el caso del tutor de la entidad receptora, es la persona, dice, designada por la entidad receptora para coordinar la propuesta, planificación y ejecución del proyecto a realizarse dentro de la institución o lugar escogido para la actividad. A ver, el tutor de la entidad receptora, entonces, el momento que se tiene el proyecto, el momento que le presentan el proyecto, queremos hacer esto con el municipio, queremos hacer esta intervención en el parque, queremos hacer esta intervención en determinada institución para arreglar, como les decía hace rato, yo no sé, sistema eléctrico, etcétera. Él aprueba, ve, dice, me parece interesante lo que ustedes están proponiendo, pero me gustaría de esta manera. O sea, empiezan a ponerse de acuerdo. Ya no es solo el hecho de que recíbale por favor y el estudiante puede hacer ese tipo de actividad. Y créanme, esta propuesta y estos problemas no solo pasan en los colegios técnicos. Esto también está sucediendo con las universidades. Cuando hacíamos la propuesta, averiguamos también cómo están haciendo la parte de prácticas de algunos estudiantes de las universidades, para ir sacando ideas, ¿no? Para ver en qué vamos coincidiendo, qué debemos ir mejorando la propuesta. Y ellos también tenían algunos problemas. Ejemplo, me decían, a ver, yo trabajo o yo terminé ya mi parte de diseño de interiores. Correcto. ¿Y qué hacen? Ahora me toca las 240 horas de prácticas. Correcto. ¿Y qué están haciendo en la parte de prácticas? Ahí tenemos un poco de falla. ¿Por qué? Porque nos llevan a tal fábrica que es enorme, ¿sí? Pero lo único que hacemos es medir la parte de los muebles de cocina, medir la parte de los closets para las habitaciones y decimos a los carpinteros, aquí están las medidas, aquí está cortado, arme por favor. Pero y diseñan algo, no nos hacen diseñar. Entonces ahí va también, miren, que no es solo un problema nuestro, es un problema que a veces lo tienen muchas instituciones. Y en esta parte lo que queremos, como les decía, es ir solucionando cada uno de esos puntos. Esto también quiere decir que mientras usted va escuchando y se le va ocurriendo algo, pónganos en el chat. Me parece que a esto podrían agregar esta situación o podrían hacer de esta manera, que eso nos ayuda muchísimo. En la parte de estudiantes, entonces, junto con el director del área técnica, docente, tutor, y ser el caso con el DESE, que el DESE también juega un papel importantísimo aquí, porque ellos nos van ayudando a buscar los lugares donde pueden hacer su proyecto. En algunos casos he escuchado el DESE, no participa en esto, pero eso es cosa que debemos poner de acuerdo. En nuestra zona, en nuestro distrito, los DESES juegan un papel importantísimo en este trabajo. Entonces, el estudiante analiza el problema presentado, busca una solución, elaboran un proyecto de intervención en donde estarán involucradas las FIP de su especialidad, pero también, de ser el caso, pedirán la participación de otras especialidades. Este es un punto importante. A ver, primero el estudiante, cuando busca realizar su proyecto, ve qué nomás es lo que fue aprendiendo. ¿Qué aprendí? Con todo lo que aprendí, ¿qué puedo proponer? Pero en mi propuesta nos está faltando algo, dice. O sea, nosotros no podemos hacer la parte contable, por decirles algo.
Eso sí, conocemos manejo de dinero, etcétera, pero ¿cómo podemos arreglar la parte contable para no perder en el proyecto? Y ahí viene la otra parte innovadora también de esta propuesta, que es juntarse con otras figuras profesionales. Ejemplo, si tengo este proyecto para armar, yo no sé, o para arreglar todo el sistema eléctrico de una institución, a ver, juntémonos con alguna figura profesional o con alguna institución educativa que ofrezca la figura profesional de contabilidad y empezamos a hacer en conjunto el proyecto. Contabilidad hará toda la parte de cálculos, etcétera, y nos ayudará a no perder, ¿no es cierto? Incluso ahí ya vamos trabajando, como les decía, lo trabajamos ya 2 años anteriores, formando una empresa juvenil. Cuando formamos la empresa juvenil, dio excelentes resultados y empieza a funcionar como una empresa, pero una empresa tal vez con jóvenes, pero tiene todo, ¿no? Con gerente, con, yo no sé, el jefe de talento humano, etcétera. Esa es la parte interesante también de este proyecto, empezar a juntarnos entre figuras profesionales, si el caso así lo amerita. Luego tenemos que, tiene algunas etapas esto, y esto está basado también en el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Entonces, acá tenemos en el gráfico, primero, presentación de necesidad, que puede ser presentada o también podemos buscar. ¿En qué sentido presentada? Supongamos este nuevo proyecto empieza a avanzar y a lo mejor los municipios, los GAD o algunas instituciones requieren o necesitan el trabajo de algún colegio, de algún establecimiento. Presentan ellos la necesidad al distrito, el distrito lo tiene guardado en sus carpetas para luego ser analizados y entonces tenemos ya 2 vías, o buscamos o también analizar las que han presentado. Después tenemos un análisis, veamos si lo que nos presentan está dentro de nuestra figura profesional y si lo podemos realizar. Ya vamos a ver después un poco más desglosado este tipo de actividad. Luego tendremos una planificación, planificamos, armamos el proyecto y luego lo ejecutamos. A eso se refiere estos 4 pasos en donde están toda la parte del ABP, ¿no es cierto? Un ABP que no tiene los 7 u 8 pasos que a veces lo ponen en el ABP, pero está todo concentrado en estas 4 actividades. Las fases del proyecto, ¿cuáles son entonces? Habíamos visto el análisis de la petición presentada, ver la factibilidad o no de emprender con el proyecto. Tenemos que ver qué cosas. Primero, ¿estamos en capacidad de hacerlo? ¿Tenemos la herramienta para hacerlo? ¿Tenemos el elemento necesario para realizarlo? Vamos analizando todos los pros y los contras y luego damos luz verde al proyecto. O también podemos decir, no, este proyecto no lo podemos realizar nosotros. Pero es posible también que podemos sugerir, esto puede ser de la figura profesional, yo no sé, de mecatrónica, de mecánica, etcétera. Podemos también decir, esto a lo mejor en tal institución le pueden ayudar. Entonces, esta es la parte del análisis del proyecto, la primera parte, analizamos un proyecto. Luego, el análisis del problema. ¿Cuál es la parte del análisis del problema? No se olvide que acá estamos poniendo un resumen de lo que ustedes tendrán dentro del proyecto, ¿no? Entonces, dice, la institución con las herramientas y maquinarias que posee actualmente está en capacidad de realizar el trabajo. Vamos buscando, estamos, no podemos. Y la otra parte que les decía hace un momento, nos falta soldadoras, supongamos, es imposible, no tenemos el número de soldadoras para realizar ese trabajo. Está bien, hablemos tal vez con el distrito no nos puede dar dinero, pero sí nos puede regalar, entre comillas, soldadoras para hacer la actividad y a su vez ese material nos queda ya un material o herramientas para la institución. De esa manera vamos trabajando, de esa manera no nos metemos en problemas con la parte económica, pero también vamos implementando y vamos pudiendo realizar la actividad que está propuesta, ¿no es cierto? Ahora, la otra parte que tenemos que ver, nuevamente, la actividad propuesta está relacionada con la figura profesional y este es también otro punto importantísimo. Lo que buscamos es que en cada práctica del proyecto o que en cada momento del proyecto el estudiante practique lo que aprendió en los 3 años. Eso buscamos. Y esa es una falla que a veces, al menos en nuestro distrito y con los que hemos ido hablando, tienen también este tipo de fallas, ¿no? Enseñamos durante 3 años o vamos trabajando en la figura profesional, pero cuando le toca hacer su FCT, en algunos casos
no tiene nada que ver con lo que ellos aprendieron o tiene muy poquito que ver con lo que ellos aprendieron. Acá tenemos la oportunidad de ir analizando. ¿Va relacionado con la figura profesional? Sí, sí va relacionado. Y otro punto importantísimo, cuando vamos viendo la actividad que tienen que realizar los estudiantes, podemos decir, a ver, los estudiantes necesitan realizar este trabajo, ojo, pero para realizar este trabajo debemos poner mucho más atención en esta parte de la figura, ¿no es cierto? O en este tema de la figura, o en esta competencia de la figura. Así es que démosle durante estos meses que nos falta antes de iniciar el proyecto, trabajemos mucho más en esto para que el estudiante no tenga problemas después cuando realice su actividad en las 3 semanas o en las 120 horas que van a realizarlo. Esa es la otra parte importante. Podemos ya visualizar lo que va a pasar. Podemos o tenemos la película muy clara de lo que vamos a realizar, lo que no sucede con el trabajo que actualmente a veces lo realizamos, porque en el momento que el estudiante llega a la fábrica no sabemos qué va a pasar ahí. Pero acá sí podemos tener todo controlado y sabemos cómo vamos a ir trabajando. E incluso podemos pedir ayuda, yo no sé, al área de matemática. Mire, área de matemática, el estudiante necesita calcular esto. El área de física, el área del lenguaje, etc. O sea, se vuelve un aprendizaje incluso en comparación con las demás otras áreas, ¿no es cierto? Eso es otra parte importante de la propuesta. Luego, las unidades de competencia a ser desarrolladas. Podemos ir trabajando, pero ya desde lo que nosotros como institución necesitamos, de acuerdo a la figura profesional y al enunciado general del currículo. Podemos ver que el proyecto que vayamos armando, todo el trabajo que lo vayamos realizando, esté perfectamente alineado con lo que nosotros queremos del estudiante, con el perfil de salida del estudiante, ¿no es cierto? Con todo lo que nosotros buscamos que el estudiante aprenda. Entonces, eso puede ser controlado desde la parte del proyecto que vamos a armar. Y luego, la parte del aporte innovador. ¿Qué valor agregado tiene la propuesta? Este es un punto importante que lo tenemos ahí. El momento que ya presentamos la propuesta, nos ponemos a pensar, a ver jefe de área, a ver tutor, a ver estudiante, a ver autoridades. En esta intervención que vamos a hacer, ¿qué valor agregado le vamos a poner? ¿Qué de interesante va a tener? ¿Qué va a ser, qué va a ser la propuesta que se diferencie de las demás que han presentado a los municipios o que han presentado al distrito o que ha presentado a los GAD? ¿Qué de diferente vamos a ponerle? ¿Por qué creen ustedes que este GAD, que este municipio nos va a preferir a nosotros? ¿Qué vamos a ponerle? El algo más siempre será importante y ese es el aporte innovador. Esto es lo que nos va a hacer ganar tal vez la parte de recibir o no un proyecto. Y la cuestión innovadora también lo debemos ir utilizando porque la educación de este momento necesita innovación. Y no por innovar, sino porque los tiempos nos piden ir realizando algunos cambios. Ahora, durante este trabajo, ¿qué es lo que vamos a lograr? La parte de presentar un proyecto, de armar un proyecto innovador, primero nos ayuda en lo que tiene relación con aprendizaje colaborativo, ¿no es cierto? La interacción, la colaboración, la participación activa de los alumnos y docentes. Entonces, ya no se vuelve solo el hecho de que en el caso de la sierra, septiembre, octubre, a lo mejor buscamos los lugares donde que van a realizar la FCT y luego, pues, cuando llega, en nuestro caso, a lo mejor el mes de febrero, vamos a dejar al estudiante y decir, bueno, aquí le dejamos, empiece a darle alguna actividad para que realice el estudiante. No, acá todo el tiempo, desde el mes de septiembre ya empezamos a hablar de proyectos. Ojo, que en el mes de mayo, la última semana de mayo, en la sierra y la última semana de noviembre en la costa, se realizará una gran feria de proyectos que se ha ido elaborando con los estudiantes. ¿Qué hicieron? ¿Qué propusieron? ¿Qué trabajaron durante su FCT? Eso lo vamos a presentar en una feria distrital, por el momento está propuesto. ¿Pero qué busca esto? Primera cosa, que este trabajo colaborativo que lo hemos ido realizando, puedan verlo los estudiantes de décimo, puedan verlo los estudiantes de primero de bachillerato, puedan verlo los de segundo de bachillerato, y de esa manera vamos incentivando primero a la innovación, armar proyectos y también de alguna manera
apoyando y aplaudiendo la actividad que lo han hecho los estudiantes de tercero de bachillerato. Pensamos que este tipo de ferias, que también se lo realiza ya en algunos distritos, algunos incluso lo tienen institucionalizado y han sido ellos los que nos han dicho, no podemos dejar de lado, póngalo eso por favor, y lo estamos poniendo porque realmente es un elemento valioso. Entonces, a eso también nos va a llevar la parte de un aprendizaje en colaboración con todos, para que todos vean qué resultados tuvieron. Luego tenemos un pleno acceso a la tecnología, ¿no? La educación que hace rato nos viene luego de la pandemia es un modelo híbrido, ¿no? Una educación híbrida que tiene relación con la parte informática, la parte de plataformas, más la parte presencial. Entonces, debemos también trabajar en eso, ¿no? El acceso a la tecnología para investigar, para generar contenido. Investigamos, pero también estamos ya generando el contenido. Nuestro proyecto ya es un generar contenido. ¿A qué me refiero? Lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros hemos propuesto en ese proyecto, ojo, repito nuevamente que no es un proyecto difícil, de pronto algún profesor va a estar pensando, ¿y cómo armo proyectos si nunca he armado? Es de lo más sencillo y eso lo vamos a trabajar después. Así es que tenemos investigación y también tenemos generando contenido propio. No puede haber aquí copias porque cada proyecto es distinto a otro y a cada uno le pasa distintas cosas en su proyecto. No va a existir lo que en su momento una monografía puede ser copiada. Acá no pasa eso. Luego tenemos un aprendizaje práctico. Cuando el conocimiento se pone en práctica, el aprendizaje es mucho más completo. Si todo lo que hemos visto en los 3 años lo ponemos en práctica, vamos a recordar primero para toda la vida, pero también ya estamos direccionándonos a lo que será nuestra vida futura como parte de un aprendizaje técnico. Ejemplo, si voy a la parte agrícola y me centro, yo no sé, en la cuestión de ganadería, esta parte ya es una especialización pequeña lo que voy a realizar, pero con resultados y con una propuesta que hemos realizado. Y también un aprendizaje enfocado en las habilidades del alumno, ¿no? Cada uno de acuerdo a sus habilidades. Esto es importante. Hay muchos de estos, pero lo hemos ido poniendo algunos de ellos. Luego también el aprendizaje en donde alumnos profesionales desarrollen empatía, concienciación, pensamiento ecológico, que es importantísimo, que también antes y post pandemia debe primar mucho esta parte de luchar por la parte ecológica, por el cuidado del ambiente. Luego también la creatividad, la investigación de la naturaleza, el desarrollo personal, los valores. Esa es la parte importante que también lo vamos a ir teniendo. No se olvide entonces, acá tenemos que la nueva educación debe orientarse a desarrollar las habilidades de los alumnos para trabajar en colaboración y adaptarse a entornos de rápido cambio. Esta es otra cosa que queremos apuntar, ¿no es cierto? Esta es otra cosa que debemos apuntar. Desarrollar habilidades de los alumnos. Todos los alumnos tienen una habilidad que les gustaría desarrollar y el proyecto es una parte que se presta para esto. Cuando van a algún trabajo, sí lo pueden hacer, sí, pero dependiendo a dónde que vayan. Acá ellos direccionan a dónde puede estar el futuro de él, a dónde puede estar mejor utilizada su habilidad. Y naturalmente adaptarse a entornos rápidos de cambio. El proyecto que hacemos este año, es posible que el siguiente año deba requisar o deba ponerse algunos cambios. Cada año puede cambiarse, ya no nos mantenemos estáticos con todo lo que tiene que ver con el trabajo de las figuras, perdón, de la formación en centros de trabajo. Cada año irá cambiando. Y eso es lo que nosotros también vamos buscando. Esto es lo que quería indicarles. Ha sido una pequeña píldora de todo el trabajo que se ha venido realizando desde el mes de noviembre con la ayuda de algunos compañeros de distintos colegios, como les decía, Costa, Sierra y Oriente, que se lo ha ido trabajando. No sé si tenemos alguna pregunta, son 8:45 el tiempo que debía terminar. ¿Cómo innovamos en una institución que no existe la intención de innovar? Esa parte es muy fácil y esto es un tema que nos han ido llamando y no sé, durante estos meses, desde la última charla que tuvimos, me parece que en el mes de noviembre o diciembre, muchos colegios han estado preocupados por eso. ¿Cómo innovamos
Cuando no existe, primero el apoyo a veces de autoridades, y los docentes también no tienen esta cultura de innovar, cultura en el hecho de aprendizaje, o de hacer constantemente esta actividad. Esto es sencillo, esto va con el tiempo, pero primero hay que empezar a empujarles. Todos innovan en algún momento, todos son innovadores, ¿no? Desde el momento mismo que cuando nosotros buscamos realizar alguna actividad y queremos ingresar, ejemplo, cada vez que usted se enamoró, cuando usted se enamoró, innovó. ¿Innovó por qué? Porque ¿cómo hizo para buscarle a la chica? ¿No es cierto? Buscó la manera de llegar. Esa es parte de una innovación. Todo en la vida es innovación. Lo único que tenemos que ir poniendo es en blanco y negro nada más, pero todos son innovadores en mayor o menor dimensión. Así es que lo único que tiene que hacer es sentarse y empezar a pensar en cosas nuevas, en cómo lograr. Pero piense, primera cosa, que usted de por hecho todos los días está innovando, desde el momento que está en la cocina y a lo mejor dice, hoy voy a hacer un rico plato, pero ¿qué pongo? ¿Qué hago de especial para este plato? Ese rato que usted busca, este es el ingrediente que voy a requerir y este es el ingrediente que le va a dar sabor, ese es una parte ya pequeña de innovación. El momento que usted sirve su plato, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo hago para que este plato sea bonito? Hoy es cumpleaños de mi hijo, de mi esposo, etcétera. ¿Qué voy a poner acá? En ese momento que usted decora su plato, es una parte ya de una innovación pequeña, pero es innovación, ¿no es cierto? Lo único que tenemos que hacer es sentirnos innovadores, creernos innovadores y después todo marcha bien. Muchas gracias, don Segundo. Tenemos una siguiente pregunta. Perdón que perdí ahorita conexión. ¿Cómo realizamos la FCT entre dos figuras profesionales distintas? Les decía hace un momento, a ver, tenemos acá una parte interesantísima. Y esto es, como les dije, algo ya probado, que lo realizamos, que formamos empresas juveniles, que también participó en algunos concursos de formación en centros de trabajo. ¿Qué es lo que pasaba? Nosotros no teníamos lugares para realizar los FCTs de los estudiantes del IPA, que es la parte de alimentos, ¿no? La especialidad de alimentos. No había un lugar para prácticas en el cantón, lo único que a lo mejor encontrábamos era en la ciudad de Cuenca, pero no nos querían dar mucha cabida a los estudiantes, así es que buscamos un plan B. ¿Qué hacemos para que el estudiante y los estudiantes que también no pudieron encontrar sus lugares para realizar los FCTs de contabilidad, cómo hacemos para que ellos practiquen? Y ahí nació la idea de armar empresas juveniles. Armamos empresas juveniles para la producción de alimentos. Nosotros producíamos lo que es yogur, queso, embutidos, etcétera, pero la parte contable lo llevó todo lo que tiene que ver la figura profesional de contabilidad. La gerente, porque era una chica, en los dos años que ya se viene realizando eso, ha sido una chica la gerente. Ella llevaba todo el proceso con su equipo, ¿no es cierto? Ellos les buscaban el material a los estudiantes. Para el día lunes tenían todo comprado lo que necesitaban, pero el día viernes también iban pasando cuentas de todas las ventas. De esta manera funcionaba bien el IPA, que tenía el dinero suficiente para trabajar, el dinero suficiente para ir realizando sus prácticas de figura profesional, pero también practicaba contabilidad con todo lo que tenía que hacer, con todo lo que es, no sé, cuadrar cajas, buscar, así sea ficticiamente, los pagos al SRI, etcétera. Y ellos tuvieron cada mes una ganancia de $1,200. Eso es lo que se fue obteniendo con empresas juveniles y con esta unión de dos figuras profesionales, que pueden ser muchas más, ¿no? Pero en nuestro caso, nosotros lo fuimos trabajando con estas dos figuras profesionales. Y créanme, vale la pena porque ahí se pone en práctica todo lo que ellos han ido aprendiendo durante yo no sé, sus 3 años de actividad dentro de la institución. Muchas gracias, don Segundo. Tenemos la siguiente pregunta. ¿De qué manera un colegio puede trabajar en la FCT con otra institución? A ver, la semana anterior tuve la llamada muy interesante de algún colegio amigo, ¿no?
que tenía la misma figura profesional que la nuestra, ¿no? La parte de alimentos. Y lo que me preguntaban es, ¿cómo es que ustedes están produciendo? ¿Cómo es la planta de ustedes? Y me gustaría que nuestros estudiantes puedan trasladarse a Pauta y realizar prácticas con ustedes. Y yo les decía que en verdad nuestra figura profesional y nuestra planta es bien pequeña, porque nuestras plantas de la institución no es las grandes plantas que lo hicieron en el tiempo del PROMEC, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, tenemos todo. Así es que le dije, es pequeña nuestra planta, pero tenemos todo. Ejemplo, licuadora, sí, tenemos licuadora, pero no tenemos una industrial como sería lo ideal. Pero existe todo para producir y los estudiantes producen. Y les preguntaba, ¿y ustedes qué es lo que tienen? ¿Qué les hace falta para producir? Y nos decía, nosotros tenemos absolutamente todo, pero vamos al revés. Nosotros tenemos todo, pero no producimos. Y es ahí cuando empiezo a averiguar qué tipo de planta tienen ellos, y lo que pude admirar es que tienen una belleza de planta, una planta perfectamente implementada, tienen todo lo necesario y lo único que le falta es producción. Entonces, ahí viene la otra parte que, como les decía, va a ser el enganche entre colegios. Ellos tienen todo lo necesario, pero les falta a lo mejor recursos para producir. ¿Cuál es la idea entonces? Podemos empezar a trabajar con los colegios que están muy bien implementados y podemos hacer un centro de prácticas con los otros estudiantes. Posiblemente recursos de los colegios que van a visitarles y a lo mejor recursos de un distrito, y así empieza a funcionar. Y ahí practican todos, practica el colegio que por falta de recursos no hacía sus prácticas, pero practican también los que no tenían. Y como les digo, esto ya no es novedad en este caso para nosotros, porque nosotros ya lo realizamos durante muchísimos años con colegios que nos visitaban, ¿no es cierto? A los colegios que nos visitaban, les poníamos primero con nuestros estudiantes en prácticas, le poníamos con nuestros docentes en prácticas, y de tal manera que ellos aprendían todo lo que aprendían nuestros estudiantes. Si el colegio no tenía tractor, acá se les enseñaba cómo manejar tractor, cómo desarmar tractores. Si el colegio no ha tenido plantas para elaboración de lácteos, de cárnicos, les poníamos en nuestras plantas para que ellos empiecen a practicar cómo armar todo este trabajo de producción. Todo lo que nosotros teníamos poníamos al servicio de ellos. Y eso es lo que podríamos replicar también con las otras instituciones. Créanme, es fácil, pero también vale la pena porque funcionan las plantas, pero también ayuda a las demás instituciones que por el momento a lo mejor no están bien implementadas todavía. Perfecto, muchas gracias, don Segundo. La siguiente pregunta y última es, ¿nos capacitarán sobre cómo debemos armar proyectos? A ver, les decía todo el tiempo, armar proyectos no es difícil, y lo que hemos elaborado, y ustedes han de ver al final de la propuesta, ahí vienen las fichas, etcétera, y una de las fichas que viene ahí es cómo ir armando el proyecto. Y está tan sencilla la elaboración que les vamos diciendo qué poner, qué debe, a qué punto se refiere, e incluso cuántas líneas debe poner. Hay lugares donde que decimos, ponga aquí, va solo 5 líneas, póngale acá, póngale a lo mejor 20 líneas. En total, no sé si avanza o son cuatro páginas las que van a ingresar o las que van a entrar, pero en sí es demasiadamente sencillo armar el proyecto que les estamos proponiendo. Sin embargo, sí podríamos darles una capacitación de cómo armar un proyecto, pero más pensando en la parte macro de su institución, ¿no es cierto? Cuando usted quiera armar el proyecto para su unidad de producción, etcétera. Aspiro que no nos tomará más de 1 hora indicarles cómo armar proyectos, de qué manera se lo puede hacer, pero créanme que valdrá la pena porque eso ya está en otro sitial ya de la cuestión productiva, eso es estar ya a otro nivel. El colegio que arma proyectos, que tiene proyectos, nada, nos tiene asegurado un buen futuro para ellos. Y les vuelvo a repetir, no es nada del otro mundo armar proyectos. A veces la gente tiene miedo a armar un proyecto, pero es de lo más sencillo. Así es que ánimo, que todo se lo puede hacer y nada, aspiramos a ir por el cambio. Eso.
Muchas gracias, Segundo, por su intervención y le agradecemos nuevamente por esta excelente ponencia. Dios les pague, Agradecemos Dios a les nuestro bendiga. panelista nuevamente y al público por su participación con las preguntas. Antes de dar paso a la siguiente panelista, les recuerdo a quienes nos siguen por Facebook Live que al finalizar esta presentación, nuestra ponente responderá sus inquietudes. Para ello, deben escribir su pregunta en el muro de Facebook, con el nombre del panelista que va dirigido y deben estar enfocadas a la temática del conversatorio. Nuestra siguiente invitada es Mabel Andrade, representante de BBOB, quien abordará el tema Proyectos, Relación Colegio-Comunidad. Mabel, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Quiero dar las gracias gracias María Alejandra por la presentación. Muchísimas gracias al Ministerio de Educación por darnos este espacio para compartir algo que la BBOB ha venido realizando en los últimos, déjeme contar, más o menos unos 7 años ha venido realizando algo que nosotros denominamos relación colegio-comunidad. No sé si es que es posible compartir mi pantalla. Ahí ya la estamos visualizando. Muchas gracias, Mabel. Perfecto. Entonces, antes de contarles un poquito de qué se trata los proyectos que queremos compartir el día de hoy a todos nuestros participantes, me gustaría empezar compartiendo qué es BBOB, quiénes somos BBOB. Bueno, BBOB es una organización internacional sin fines de lucro, recibe fondos del gobierno belga y de Flandes y de otros donantes, pero mayoritariamente del gobierno belga. BBOB tiene presencia en 8 países en África, América Latina y Asia en total. Se enfoca en apoyar a los gobiernos en temas de educación para el desarrollo. Y en Ecuador trabaja actualmente bajo un programa país, teniendo como principal socio al Ministerio de Educación. Uno de los temas claves que trabaja BBOB en Ecuador es la educación y formación técnica y profesional. Ese es el paraguas de trabajo de BBOB en Ecuador. No necesariamente es el caso en BBOB en los otros países. Si bien esta imagen no se ve tan bien, les quería mostrar un poco cómo constituye su idea de cambio BBOB. Entonces tiene que ver mucho... A ver, disculpe la molestia y la interrupción. Quisiéramos ver la pantalla completa para que se pueda visualizar mejor las letras. Gracias. Deme un segundo. ¿Ahí lo pueden ver mejor? Mucho mejor, gracias. Ok. Entonces, BBOB focaliza su trabajo y lo alinea básicamente con los objetivos del desarrollo sostenible, con el número 4 específicamente, enfocándose en equidad y una educación de calidad. Como ve, todas las iniciativas de BBOB a nivel global pues están basados en derechos humanos, están basados con una línea transversal de género, y también define el alcance de sus intervenciones según el nivel de educación. En otros países trabaja educación inicial, trabaja educación básica. En el caso de Ecuador nos enfocamos en educación y formación técnica profesional, que no son muchos los actores que están trabajando actualmente esta línea. Me gustaría compartir con ustedes cuál es la teoría de cambio antes de explicar y entrar en materia de la relación colegio-comunidad. Me gustaría compartir cómo estamos viendo la teoría del cambio de proyectos como este tipo. Entonces, se enmarca en básicamente apoyar a personal del Ministerio de Educación que se encuentran en zonas y distritos y unidades educativas, generar proyectos de relación colegio-comunidad, como decía Segundo, son importantísimos los proyectos para generar autonomía en las unidades educativas. La idea es que si estos proyectos relación colegio-comunidad están en buen funcionamiento, y
y desarrollamos las competencias en los docentes, vamos a tener un efecto de educación en aula y talleres efectivas, ¿sí? Educación efectiva para aula y talleres. Y eso nos llevaría a lo que creemos que es estudiantes con competencias desarrolladas y, por tanto, mejores oportunidades de trabajo decente para nuestros jóvenes. Bueno, pero ¿qué son los RSC? Son proyectos o iniciativas, lo he puesto acá para no asustarnos con la palabra proyectos, que se forman a través de las unidades educativas en acompañamiento con estos diferentes niveles del Ministerio de Educación y en alianza con la industria para desarrollar capacidades en docentes y estudiantes que acerquen la educación técnica al mundo del trabajo. Estos son los componentes que un proyecto RSC, como ha venido funcionando a través del apoyo de BBOB, incluye. Entonces, en sí es la implementación de un proyecto RSC. Tiene un componente de formación docente muy alto. Tiene el acompañamiento de BBOB a zonas y distritos y equipos de gestión para que se lleve a cabo estos proyectos RSC. Y también tiene un componente de apoyo a un mejor desarrollo de lo que es la política pública en relación no solo a RSC, pero en sí a la educación y formación técnica profesional. ¿Cómo funcionan los RSC? Bueno, básicamente, como decía, es una alianza entre el sector social y o productivo, que incluye empresas, universidades, organizaciones que estén interesadas en colaborar con las unidades educativas participantes, que son agrupadas en base a figuras profesionales en los territorios, en cuenta con la línea de equipamiento, es decir, lograr equipar según la figura profesional bajo dos modalidades que se han venido probando en BBOB, que es la modalidad de maleta móvil y la de punto antena. Cuando identificó BBOB la necesidad de tener prácticas más relevantes, tiene que ver mucho con tener el equipamiento, las herramientas a mano. Entonces cuando se incluye socios, pueden prestar, sea por donación o por descuentos, este equipamiento que va a ser relevante según la figura profesional o según el proyecto que se genere. La formación técnica, pero también la formación pedagógica dirigida a los docentes. ¿En dónde hemos desarrollado estos proyectos? La intervención de BBOB se enfoca en Manabí, Santo Domingo y Esmeraldas. ¿Sí? A partir del 2015 se firmó un acuerdo de programa país para empezar con el apoyo al fortalecimiento de las FTP, y ahí se incluyó un subresultado que se llama fortalecimiento de la relación colegio-comunidad, como ya les he venido indicando. Desde el 2015 que estoy contabilizando, en realidad empezaron desde el 2014, pero estoy contabilizando desde el 2015, podemos ver cómo empezamos a capacitar diferentes unidades educativas en las zonas de intervención, que como ya les dije son Santo Domingo, Manabí y Esmeraldas. Por ejemplo, empezamos con 16 unidades educativas, 30 docentes. En el 2016, donde tuvimos ya un crecimiento mayor, empezamos con 73, luego 200, incluyendo 231 docentes, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver la evolución. Y la idea es que estos proyectos tengan fases de apoyo de BBOB y, por tanto, que después se vayan manejando solos con los equipos de gestión que se van conformando en los territorios, de acuerdo a las figuras profesionales. Aquí ustedes pueden ver entre el 2014 al 2020 qué tipos de proyectos se fueron generando.
Por ejemplo, tenemos el manejo integrado de plagas y enfermedades, donde se contó con socios privados, por ejemplo, en este caso Tecnovan. Se apoyó con inseminación, con equipo para inseminación artificial, equipo y capacitación sobre inseminación artificial, sistemas de información geográfica, esto a través de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Se apoyó con equipamiento y capacitación en soldadura, a través de una empresa que se llama Indura, metrología dimensional, Tecnimetro. También se ha apoyado en temas de electrificación urbana y rural y automatismos a través de un convenio con Schneider en Brasil. Y también se apoyó con sistemas de riego presurizado y gestión ambiental, en el caso de gestión ambiental con la Universidad Católica de Esmeraldas. Tenemos que decirles que estos proyectos se fueron desarrollando en paralelo en Santo Domingo y en Manabí. O sea, lo que se hizo en Santo Domingo se hizo exactamente en Manabí. En el caso de Esmeraldas, debido a la pandemia tuvimos que hacer un retraso y se empezó a finales del 2020 ya con un proyecto que se llama Electrificación Urbana y Rural y Automatismos. Esto que tiene de interesante, que estamos co-construyendo con los docentes técnicos todo el equipamiento que se requiere para prácticas de electrificación rural y automatismos. Esto arrancó a finales del 2020, pese a la pandemia, pues se ha mostrado alto interés y compromiso de los docentes en Esmeraldas. Lo hacemos en 5 unidades educativas, en Esmeraldas y San Lorenzo, y va a seguir por el 2021 también en esta línea de proyecto. También aspiramos que en el 2021 se vayan desarrollando proyectos más relacionados con agropecuaria. Tenemos a la vista proyectos de fortalecimiento de cacao y de vainilla. No se pueden hacer estos proyectos sin la intervención y sin el compromiso de los equipos de zona, de distritos y de las unidades educativas, que, como decía, deben armar equipos de gestión para llevar a cabo este tipo de proyectos. No sé si es que en este momento me colabora comunicación, compartiendo el video que tenemos oficial del proyecto. Me gustaría ahora mostrarles algunas imágenes de estos proyectos que suenan un poquito abstractos, me imagino estas por ahora, pero aquí tenemos algunas imágenes de cómo los socios que se iban involucrando en los proyectos RSC apoyaban a que los docentes primero tengan este acceso a capacitación más actualizada, a equipamiento más actualizado para poder llevar a cabo sus clases y, por tanto, a poder generar mejores y más relevantes y actualizadas capacidades en sus estudiantes. Este es el caso del proyecto de manejo de plagas que se tuvo con Tecnovan. Aquí ustedes pueden ver cómo se llevaban a cabo las reuniones, se visitaban, tuvieron acceso a las fincas. Estimada Mabel, si nos puedes compartir tu pantalla, por favor, no la estamos visualizando, gracias. Perdón. Y ya tenemos el video dentro de un minuto, si gustas lo hacemos ya o si gustas continuamos con tu pantalla. ¿Qué prefieres? Prefiero que se corra el video, por favor, y después yo comparto más. Listo. Siempre he aspirado a tener mi propia empresa, por eso decidí seguir el bachillerato técnico. Muchas personas me dijeron que no debería estar aquí porque soy mujer, pero me gusta mucho lo que hago y voy a ser una gran ingeniera eléctrica. La BBOB apoya, fomenta y crea alianzas entre colegios de educación técnica, sectores productivos, sectores privados y socios del conocimiento. Los proyectos Relación Colegio-Comunidad, más conocidos como RSC, son una estrategia del programa EFTP. Tienen como objetivo fortalecer las competencias de docentes y estudiantes a través de una formación de calidad y equipamientos actualizados. El sector privado
va a ser beneficiado a futuro con profesionales capacitados en conocimientos específicos. Estos van a aportar al desarrollo económico y social en todas sus localidades. Estamos orgullosos y al mismo tiempo contentos de trabajar con BBOB y el Ministerio de Educación. Desde 2015 a 2016 hemos trabajado con los docentes y el mismo con los estudiantes. Lo especial de estos proyectos es que están diseñados para ser sostenibles. El equipo docentes son los protagonistas y mantienen el proyecto. Actualmente funcionan 18 proyectos RCC ubicados en Santo Domingo de los Áchilas, Manabí y Esmeraldas, los cuales incrementarán en los próximos años. De 10 a 15 años me veo tener mi propia empresa, mi microempresa, tener algo propio, abrir fuentes de trabajo, todo. Perfecto, muchísimas gracias por ayudarnos a transmitir el video. Ahora voy a pasar ahora nuestros slides de nuevo. Me confirman si los pueden ver. Listo, lo podemos ver. Si los proyectas en pantalla completa, por favor. Gracias, Mabel. Perfecto. Entonces, con el video creo que ya nos hicimos una idea más clara de en qué consisten los proyectos RCC. El rol de la empresa privada juega un papel fundamental en apoyar el acceso a tecnología, el acceso a conocimientos técnicos más actualizados, como ya les venía diciendo, y generar acuerdos de largo aliento para que los tanto docentes se vayan capacitando, pero también para que los estudiantes vayan aprendiendo en este proceso. Aquí les voy a compartir unas imágenes de los proyectos que se han venido llevando a cabo en alianza con las diferentes unidades educativas y las diferentes empresas que han querido colaborar. Y entonces este es el caso de Tecnoban, como les decía, donde apoyó con conocimientos y con tecnificación, sobre todo para manejo de plagas. Entonces, la realidad que podemos encontrar en diferentes unidades educativas me parece que se refería segundo ya con más detalle. Hay unidades que están muy bien equipadas, hay otras que no tienen el equipamiento y no tienen el acceso más allá de un pizarrón o de conocimientos bastante teóricos. Entonces, vemos el salto cualitativo que hay cuando los estudiantes y los docentes se enfrentan a conceptos de manera más práctica, ¿no? Entonces, aquí tuvieron la posibilidad, tanto docentes y estudiantes, de acceder a las instalaciones de Tecnoban, a poder ver cómo ellos gestionaban, cuáles eran los métodos que usaban para manejo de plagas, que iban a ser unos más orgánicos, una orientación muy seria hacia lo orgánico. Aquí les quiero compartir algo que una de mis colegas se apasiona cuando me cuenta, y que es cómo enseñar inseminación artificial solo en pizarrón. Y el proyecto lo que logró fue equipar y simular, digamos, estas experiencias lo más que se pueda, dándoles equipamiento, pero también prácticas en los lugares donde era posible hacerlo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver el equipamiento que se pudo realizar, perdón. Por ejemplo, están las vaquitas, las maletas, donde ellos pueden practicar la parte de inseminación artificial. Todo este equipamiento, todos los detalles que son muy técnicos y que a veces los colegios o los estudiantes no tienen acceso, ¿no? Son ejemplos de lo que las maletas móviles que les hablaba, que es una de las formas que se importaron desde Bélgica, de cómo compartir esta noción práctica, que es compartiendo equipamiento. Tiene unos desafíos logísticos, si quieren, el de
y organizativos, el que vayan compartiendo el equipamiento entre los colegios que son del territorio con las figuras profesionales que van a cubrir este tipo de equipamiento. También involucra que las unidades educativas presten ciertos cuidados y también que les lleven un proceso sistemático de mantenimiento y de buen cuidado de los equipos. Aquí ustedes pueden ver, van a ver a continuación el de Sistema de Información Geográfica que se lo realizó con la UTE. Unas imágenes de cómo se capacitaba a los docentes, de cómo los estudiantes y docentes tenían acceso a este conocimiento de cómo usar el GPS. Bueno, ahora ya está totalmente integrado el tema de GPS, pero en ese entonces era todavía una novedad, ¿no? De cómo se puede usar la georreferenciación para los distintos proyectos o distintas actividades. Igual, aquí les hago una muestra de cómo BBOB ha ido generando conocimiento, pero también alianzas para poder proveer con este tipo de equipamiento. Aquí está Soldadura y lo mismo, ¿no? Equipar, capacitar, han sido las patitas clave de este tipo de proyectos. Y lo sigo pasando, ¿no? Aquí está el ejemplo de Schneider, que es de electrificación urbana y rural, para que los estudiantes tengan acceso a paneles y sobre todo a equipamiento para que ellos puedan ir probando cómo hacer instalaciones eléctricas y de automatismos. Entonces, el hecho de que ellos puedan tener este equipamiento y que lo puedan compartir, que lo puedan rotar entre sus colegios y organizarse para que puedan tener las prácticas mucho más prácticas, como dice la palabra, porque a veces no tenemos esta posibilidad, es lo que creemos que hace la diferencia en un proyecto de este tipo. Como les contaba antes, esto lo estamos haciendo ahora ya no con Schneider, lo estamos haciendo con equipamiento, con materiales del país y en donde los equipos de los colegios Esmeralda se han comprometido a realizar ellos los paneles, a realizar los módulos de automatismo. BBOB provee con el material y ellos van a hacer estos paneles para que puedan rotar entre sus unidades educativas, para que los estudiantes tengan a mejor acceso. Hoy, más que nunca, vemos relevante apoyar los procesos prácticos de la educación técnica. Creo que la pandemia nos ha demostrado que si no fortalecemos la educación técnica del país, viéndolo como un elemento claro de desarrollo, vamos a estar en mucho más rezago en nuestras posibilidades de desarrollo como país. También creemos que la virtualidad nos ha traído este desafío de no poder acercar a los estudiantes o a los docentes a estas formas más prácticas. Lo estamos haciendo lentamente con muchos desafíos, pero lo seguimos apoyando. ¿Qué resultados nos ha traído el trabajo RSC con las unidades educativas, con las zonas, con los distritos, con el mismo Ministerio de Educación Planta Central? Bueno, nos ha traído 18 proyectos en 3 territorios, como ya les decía el video, aproximadamente 800 docentes que han sido sistemáticamente formados durante el programa. Se está institucionalizando a través de conceptualizar un modelo de vinculación y protocolos para que el Ministerio de Educación logre ya replicar, extender este tipo de prácticas que hemos visto que tienen muy buenos resultados en los conocimientos de los docentes y de los chicos. Promueve definitivamente colaboración intersectorial, que es clave en momentos como estos. Involucrar a la academia, involucrar a las industrias que trabajan temas relevantes de la educación técnica,
involucrar a los docentes y a los diferentes miembros de las estructuras institucionales, como son el Ministerio de Educación, trae definitivamente una mejor posibilidad de apoyar a la educación. No solo hemos visto que estos proyectos promueven colaboración intersectorial, pero también promueven colaboración y trabajo en red entre las mismas instituciones educativas, que a veces se quedan mucho en la realidad de sus instituciones y en sus figuras, etcétera. Como decía el presentador anterior, cuando generas este tipo de proyectos puede darse la posibilidad de visualizar el cómo trabajar entre diferentes figuras profesionales, cómo trabajar entre diferentes sectores. También aquí en esta presentación no estamos incluyendo algo que sí apoya también BBOB, que es las figuras de turismo, y es donde también hemos visto esta potencial la potencia turística de articularse con otras figuras, por ejemplo, agroecología, sobre todo en momentos donde la crisis nos está golpeando tanto. Hay la necesidad de innovar y de crear nuevas fuentes de trabajo desde nuevas perspectivas, por ejemplo. Entonces, eso es clave, ¿no? De ver cómo cada uno a través de su sector y a través de su conocimiento puede ir generando nuevas relaciones y nuevos servicios, nuevos productos. Y en ese sentido creo que este tipo de proyectos ha ayudado a generar un cambio en cómo reconocemos y actuamos frente a las oportunidades. Esto es importantísimo para que no nos quedemos en que no está dentro de nuestra malla o no está dentro de nuestra figura, sino de reconocer esas oportunidades, reconocer a la educación técnica como un verdadero motor de desarrollo en sus territorios y por tanto pensar más allá de la educación como tal. Creemos que este tipo de proyectos han fomentado definitivamente buscar soluciones a los problemas no solo de las unidades educativas, sino de sus territorios. Creemos que hay que seguirlo haciendo más y mejor, sin duda. Creemos que también hay ciertos desafíos porque no todo es maravilloso como siempre. Cada proyecto va a traer un desafío, desde la brecha de conocimiento hasta la realidad de cómo se va implementando y sobre todo cómo se van sosteniendo en el tiempo los proyectos. La sostenibilidad es clave en un proyecto RSC. A veces toca pensar, por ejemplo, en el marco regulatorio. ¿Hay algo que se deba hacer en el marco regulatorio que pueda apoyar mejor a este tipo de proyectos? ¿Hay algo que se debe hacer de manera financiera para apoyar este tipo de proyectos? Sin duda sí. Entonces, estos son los aprendizajes que hemos tenido como organización al apoyar el tipo de proyectos que estamos mostrando el día de hoy. Voy a dejar de compartir. Me gustaría también que se comparta el siguiente video, por favor, Mi nombre es Germán Coliaguazo y yo soy de aquí de la comunidad de Yunguilla, siendo una persona que he estado los últimos 20 años vinculado al tema del turismo, el turismo sostenible, pero sobre todo el turismo comunitario, y entendiendo que en nuestro país, digamos, y en particular en las comunidades, pues le estamos apostando al turismo. Es importante que esos jóvenes, que pueden ser los que impulsen incluso el turismo en los distintos territorios, puedan tener una muy buena formación. Creo que va a ser clave para el desarrollo en general de la actividad turística en el país, ¿no? Me parece bien que se pueda justamente tener una formación, como decía, súper práctica, ¿no es cierto? Súper práctica. A veces pensamos que el tema del turismo, digamos, es un tema muy científico, académico, pero no es así, digamos, y más que nada, sobre todo cuando hablamos de turismo rural, turismo comunitario, que es incluso una tendencia de nuestro país, de Latinoamérica, inclusive del mundo, es que el turismo se está moviendo justamente por vivir una experiencia diferente, ¿no? Y entonces el perfil que deben tener estos jóvenes, estos chicos que, como decía,
que son los que pueden aportar a las comunidades donde estén soñando hacer turismo, creo que es muy importante que sea lo más directo, más práctico sobre todo, ¿no? Y que vayamos justamente a contribuir a esas necesidades que se tienen en el territorio de las comunidades, ¿no? En cuanto a esta conexión, digamos, con BBOB y Yunguilla, nos parece fabuloso porque nosotros que venimos haciendo turismo ya durante 2 décadas, poder servir como base, si es que cabe el término, para poder contribuir, digamos, en la formación de estos perfiles técnicos, la actividad del turismo sea fortalecida a través de esta formación técnica, ¿no es cierto?, de los jóvenes que van a ser los futuros profesionales en temas del desarrollo turístico, ¿no? Muchísimas gracias por compartir el segundo video. Agradecemos la colaboración de todo el equipo que hay detrás para poder difundir este tipo de iniciativas. Yo me quedaría con esto, que se debe generar colaboraciones a todo nivel, desde lo administrativo, desde lo estratégico, para que podamos seguir apoyando la educación técnica de manera más pertinente y relevante, de que realmente, vuelvo a repetir, se vea la educación técnica como un motor de desarrollo, como lo es, y no como verlo como un plan B en la educación, o como verle todas las limitaciones que puede traer la educación técnica, que a veces pasa de no tener el equipamiento, que a veces pasa de no tener el acceso a los conocimientos de última generación, sobre todo en técnicas más especializadas. Entonces, BBOB en su proceso de pilotaje de este tipo de proyectos ha demostrado que sí se puede hacer. Depende mucho de ciertas habilidades de los equipos de gestión, de cómo envisionan, digamos, estas colaboraciones, de cómo sostienen estas colaboraciones. Entonces, que BBOB ha hecho un impulso a este tipo de proyectos, pero la idea es que con ese impulso se vayan sosteniendo en el tiempo. Yo diría que ya podemos dar paso a cualquier pregunta o comentario que puedan tener desde los participantes. María Alejandra. Gracias, Mabel. Tenemos ya las preguntas de nuestro público y te agradecemos mucho tu intervención. Te voy a plantear la primera. ¿Los proyectos ESC se pueden implementar a nivel de todas las figuras profesionales? Hay un desafío que hemos visto, digamos, se lo podría hacer, como han visto, hemos mostrado, no estoy tan segura si entiendo bien la pregunta, si quieren hacer un ESC con todas las figuras o si se lo puede implementar en cualquier figura profesional. Les hemos dado muestra. Se refieren a todas las figuras de los perfiles del bachillerato técnico. A eso tal vez. Sí, va a depender uno del tipo de aliados que encuentran en el territorio, ¿verdad? Entonces yo no les podría dar un sí o un no concreto, pero creería que sí. Creo que depende mucho de cómo identifican a los potenciales aliados. Eso en sí es un trabajo y es un desafío que las unidades educativas y sus equipos gestores o equipos de gestión puedan identificar, puedan acercarse y puedan generar esta visión conjunta con los sectores que son involucrados, ¿sí? Generar interés y generar colaboración, porque creo que ese es el desafío más grande, es convencer a nuestros socios privados de por qué es importante apoyar este tipo de iniciativas. Y ahí demanda ciertas habilidades, tanto desde nuestros docentes, para que puedan presentar con claridad los proyectos, puedan ver en qué consiste la colaboración y puedan llegar a convencer o a influir o incidir en ese sector que tiene que involucrarse más. Pero en principio no debería haber un problema, ¿verdad? E incluso pueden generar proyectos que mezclen figuras profesionales, ¿sí? En cuanto a equipamiento,
de lo que hemos visto, pues es ideal que se mantenga la relación figuras porque van a tener ciertas demandas en cuanto a equipamiento que probablemente otras no tienen. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que estamos haciendo con electricidad, están ya colaborando otras figuras para poder hacer, por ejemplo, los paneles. Entonces, tenemos que hacer con electricidad, con el equipo técnico de electricidad, pero necesitamos también el equipo técnico de soldadura, por ejemplo, para que nos ayuden a hacer para que puedan construir las infraestructuras o los módulos. Entonces, desde ahí ya ven cierta interacción. Esa sería mi respuesta. Entonces, digamos que el cielo es el límite, va a depender de cómo cada territorio lo ve, de la capacidad de aliarse estratégicamente con sus diferentes sectores en el territorio. Muchas gracias, Mabel. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se financian los proyectos de RSC y si en otras provincias del país podríamos implementarlo? Sí, BBB lo ha manejado como un pilotaje, como les dije, para que esto se vaya institucionalizando, para que el ministerio reconozca la importancia de promover este tipo de proyectos. Y en ese sentido, el siguiente paso, si estamos en proceso de institucionalización del modelo de vinculación, quiere decir que también el ministerio tiene que generar unas líneas presupuestarias para equipamiento, si es que es posible, para generar estas relaciones, si es posible, porque a veces nos donan el equipo, pero después ya no lo podemos sostener en el tiempo porque hace falta reparación, hace falta mantenimiento. Ese es uno de los desafíos. Entonces, la estructura del ministerio debe contemplar este tipo de rubros, por ejemplo. La idea es que si es que hay la posibilidad de la industria que les done equipos que ellos lo tengan y que les pueden permitir el acceso, o por último que los presten, o por último que puedan visitar los estudiantes a entender cómo se usa. Ese es el tipo de relación que se debe buscar, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Mabel. La siguiente pregunta es, ¿cómo acceder a los beneficios de BBOB para establecimientos educativos de régimen Sierra y Amazonía? Gracias por esa pregunta. Les contamos que BBOB está en un proceso de diseño del nuevo programa que va a ser por 5 años y en este momento está evaluando en qué territorios va a intervenir, ¿sí? Definitivamente se está apostando a la democratización de nuevos territorios, ¿sí? Porque como hemos estado en estos territorios de costa, hemos estado en Pichincha, Pichincha por turismo, pero en los RSC que les mostré hemos estado básicamente en Esmeraldas, en Santo Domingo y en Manabí. Entonces, no les puedo compartir exactamente en qué territorios vamos a estar porque estamos en ese proceso de diseño, pero sí se busca generar un balance territorial para el siguiente programa. Perfecto, muchas gracias, Mabel. La última pregunta que tenemos es si es indispensable la metodología del punto de antena dentro de la formación pedagógica y técnica. Mira, el punto de antena es una de las cosas que probamos. Generalmente probamos la maleta móvil. Vimos que eso funcionaba bastante bien. Tiene algunos desafíos, pero fue lo que más probamos. El punto antena va a depender de que tengan ustedes una institución educativa que esté dispuesta y tenga la infraestructura para tener el equipo ahí y para recibir a los estudiantes para sus prácticas. Eso tiene unos desafíos organizativos también, unos desafíos de seguridad, pero tiene muchas oportunidades también cuando en los territorios no tenemos las unidades educativas que puedan tener la infraestructura. A veces pasa por tener el tipo de electricidad que se requiere en estos equipos, o sea, el tipo de voltaje, por ejemplo. A veces pasa porque, en el caso de Esmeraldas, por ejemplo, que estamos equipando electricidad, hay un colegio que va a tener que hacer la solicitud
la empresa eléctrica para que les cambie el generador y poder tener este tipo de, poder conectar este tipo de equipamiento. Entonces, va a depender de cada unidad. Entonces, el punto antena en general va a ser del colegio que esté más establecido, más grande y que tenga las facilidades para poder receptar a los estudiantes y que puedan ellos, y tener el tipo de control y seguridad para que ellos puedan rotar. Ahí rotan los estudiantes. En el caso de la maleta móvil, rotan los equipos. Perfecto, muchas gracias, Mabel. Te agradecemos nuevamente por resolver las inquietudes del público y también agradecemos a todo el público por habernos enviado su participación a través de estas preguntas. Hemos llegado finalmente a este primer día de encuentro de capacitaciones para rectores, vicerrectores y directores de área de educación técnica. Hemos terminado el primer encuentro y les esperamos el día de mañana a partir de las 8 de la mañana a través de la plataforma Teams. Agradecemos la participación y les recordamos que juntos construimos la educación que soñamos. Muchas gracias por su presencia y que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias. Igualmente, un lindo día. Sembramos futuro.